Saludos, Dios le bendiga en este día a todos. Estamos una vez más con los estudios y los comentarios acerca de las cosas de Dios. Hoy veremos Segunda de Reyes, capítulo 17. Este capítulo marca un antes y un después en la vida del pueblo de Dios, en la vida del pueblo de Israel. Y también nos trae un mensaje este capítulo que puede ser un antes y un después para nuestras vidas en la actualidad. Dice Segunda de Reyes capítulo 17 que las 10 tribus del norte, allí en Israel, habían sucumbido a los pecados de los otros pueblos, ya que llegaron a adoptar el culto a los otros dioses paganos que había a su alrededor. De esto tuvieron la culpa los 19 reyes que gobernaron allí en el norte en las 10 tribus. De los 19 reyes no pudimos rescatar a ninguno de ellos como reyes justos para Israel. Lamentablemente Israel terminó adorando a dioses como Nergal, que era el dios de los muertos, y a otros dioses paganos que lamentablemente trajeron para Israel terribles consecuencias. Acá vemos también cómo Israel adoró al dios Succobenot, a quien le llamaban el juez del universo. También adoraron otros dioses, tal vez uno de los peores de ellos, a Adramelech, que era el príncipe del infierno, el príncipe de Satanás. Uno de sus más altos poderes infernales eran gobernados por Israel, era adorado por Israel, era tenido en cuenta allí en Israel y se les levantaba culto en los lugares altos. Dijimos que los lugares altos eran lugares en las montañas, debajo de los árboles frondosos. Allí edificaban templo a estos tipos de dioses, e Israel lamentablemente se alejaba cada vez más del reino de Dios. Y hoy hablaremos de esto, ya que acercarse al reino de Dios es algo que Dios quiere para nuestras vidas, así como también lo quiso para el pueblo de Israel. Dios siempre nos habló acerca de su reinado. Dios siempre se presentó en este mundo como el rey del universo. E Israel tenía como mandamiento adorar al único rey grande y verdadero. Pero Israel, como te mostré en las imágenes anteriores, Israel lamentablemente no quiso adorar al Dios verdadero, sino que adoró a los otros dioses. Adorar a los otros dioses no solamente es participar de cultos paganos, sino que va mucho más profundo que esto. Adorar a otros dioses implica un antes y un después en la vida de las personas. Implica el castigo de Dios, o muchas veces implica que la misma persona termine autodestruyéndose a sí misma. Hoy en día pasa lo mismo. Dios quiere ser el rey de este mundo, siempre lo quiso. Sabemos que el reino de Dios es un reino que está fundamentado en la justicia, en la paz y en el gozo del Espíritu Santo. Sabemos que el reino de Dios es un reino justo, es un reino que va a traer paz y puede traer paz a este mundo, y es un reino que puede llenar los corazones de las personas con el Espíritu Santo. Pero lamentablemente, así pasó con Israel también. Acá en Segunda de Reyes capítulo 17, las personas rechazan a Dios como rey en sus propias vidas y buscan
a través de otros medios, gobernar ellos mismos sus propias vidas. Adorar a otros dioses no sería lo peor. Adorar a imágenes talladas tampoco sería lo peor. Lo peor es cuando nosotros, ya en última instancia en nuestra vida, le hemos dado la espalda a Dios y le dijimos a Dios: no queremos que nosotros seamos gobernados por ti, no queremos que el pueblo sea gobernado por Dios. Darle la espalda a Dios de esta manera, darle la espalda a Dios y decirle: Dios, no queremos que nosotros seamos gobernados por ti, queremos determinar o dictaminar en nuestras propias vidas nuestro propio destino. Ese es el fin de la humanidad, que cada día se aleja más del reino de Dios en sus propias vidas. Jesucristo, cada vez que hablaba del reino del Padre, Jesús decía: arrepiéntanse, que el reino se ha acercado a ustedes. También decía Jesús que el reino no estaba lejos, que el reino de Dios era anunciado por Él como una realidad. El reino de Dios vendría a vivir en los corazones de aquellos que pasarían de ser hijos de un reino de las tinieblas para pasar a ser hijos del reinado de Cristo. El Salmo 47 nos muestra claramente que Dios es el Rey grande sobre toda la tierra. Ahora hay una gran diferencia entre ser rey y ser aceptado como rey. A Jesús lo rechazaron cuando Él decía que Él era rey, pero que no era rey de este mundo. Muchos lo rechazaron, muchos dijeron que Él no tenía por qué autoproclamarse rey, a tal punto que llegaron a rechazarlo de tal manera que le crucificaron. Jesús decía que su reino no era de este mundo. Jesús sabía que su reino era un reino celestial, un reino espiritual. Y la realidad del reino de Dios es una realidad que solamente la pueden vivir aquellos que se arrepienten, aquellos que se arrepienten de sus pecados, aquellos que dejan de vivir la vida vieja, una vida llena de vicios, una vida alejada de Dios, para dejar que el reino de Dios entre en sus corazones endurecidos. Cuando el reino de Dios entra en un corazón endurecido, ese corazón llega a ser un corazón blando, un corazón donde Dios puede trabajar, donde Dios puede obrar y donde Dios puede guardar en ese corazón sus mandamientos. El reino de los cielos siempre fue un reino rechazado, y por esto Israel, acá en 2 Reyes capítulo 17, termina siendo llevado cautivo por los asirios. Según el profeta Oseas, que anunció sus profecías en esa época, lamentablemente Israel cansó a Dios, a tal punto que Dios llegó a decir: ya no tendré nunca más misericordia de Israel. Ustedes ya no son nunca más mi pueblo. Y de esta manera, según 2 Reyes capítulo 17, las 10 tribus del norte fueron llevadas cautivas por los asirios, y allí vinieron los sufrimientos, esclavos y cautivos al lado de un río, esclavos y cautivos mezclados con otras naciones, llegaron al sincretismo religioso y adoptaron grandes prácticas paganas allí en la zona de Samaria. Esa ciudad bella, populosa, Samaria, ciudad del norte de Israel, llegó a ser una ciudad desierta y después
de no mucho tiempo, llegó a mezclarse con otros pueblos, ya que los asirios llevaron hasta aquella zona a muchos paganos que les hicieron a Israel adorar otros dioses, como te mostré al principio, a los dioses del infierno, a los dioses de los cielos, a los príncipes de los demonios y a tantas otras cosas más, llegando hasta sacrificar a sus hijos al fuego, al dios Moloch. Jesucristo nos ofrece cada día que nosotros le abramos el corazón al ofrecimiento que Él nos hace, que si nos arrepentimos de nuestros pecados, el reino de los cielos vendrá a vivir dentro de nuestro corazón. Dios es un rey. Su mensaje es un mensaje del reino. El Evangelio son las palabras del reino. Dios es el rey sobre todas las cosas, pero el hombre y la mujer de hoy no permiten que Dios como rey gobierne sus corazones. Dios no es un Dios que quiere gobernar como gobiernan los presidentes o los gobernadores de este mundo. Dios es un rey que quiere gobernar los corazones de aquellos que se arrepienten de sus pecados, de hombres y mujeres que siempre han estado alejados del reino de Dios y hoy quieren entrar a ese reino. Siempre digo lo mismo, porque yo creo que esto es importante que lo repita. ¿Viviste toda la vida lejos del reino de Dios? ¿Viviste toda tu vida alejado del reino de Dios? ¿El reino de Dios no fue en tu vida una realidad? ¿Vivías en tus propios caminos, en tus propios caprichos, siguiendo tu propia vida y te fue mal? Es porque viviste lejos del reino de Dios. Si vos aceptás arrepentirte de tus pecados, vas a poder entrar al reino de Dios, porque al reino de Dios se entra únicamente arrepintiéndose de los pecados. Al reino de Dios se entra solamente con un corazón limpio. Dios quiere ser el rey de tu familia, pero para eso Dios quiere ser primero el rey de tu corazón. El rey del corazón, un rey como Dios que gobierne el corazón, va a hacer que tu vida sea gobernada por Dios y no gobernada por tus propios egoísmos, por tus propios caprichos, porque tus egoísmos o tus caprichos o las cosas que vos querés hacer no es la voluntad de Dios como beneficio para tu vida. El hombre necesita ser gobernado por Cristo. El hombre necesita ser reinado en su corazón por Dios. El hombre necesita el reino de Dios en su corazón. Vos también necesitas el reino de Dios en tu corazón. El reino de Dios trae justicia y paz, que es lo que tu corazón necesita, que es lo que tu familia necesita. Porque en las familias hay muchas injusticias y no hay paz. Pero para que tu vida cambie, es necesario que te arrepientas de toda la vida vieja que venís trayendo, esa vida cargada de vicios, cargada de mentiras, de egoísmos, de caprichos, y comiences a vivir en Dios y con Dios, en el reino de Dios, una vida distinta y una vida diferente. Dios quiere que vos seas gobernado por su reino. Él es el único Rey de reyes y Señor de señores. Si vos le dejas a Jesucristo gobernar tu vida, reinar en tu vida, y que Jesucristo únicamente Él sea el que dirija tu vida mediante sus leyes, mediante sus mandamientos,
Jesús decía que sus mandamientos no son gravosos, sino que sus mandamientos son para beneficio de nuestras vidas, vas a ver que si Cristo gobierna en tu corazón, reina en tu corazón, tu vida va a cambiar. Porque vos vas a estar bajo el reinado de Dios, bajo el reinado de Cristo. La Biblia dice que nosotros, los que muchas veces no queremos arrepentirnos de nuestros pecados, estamos en el reino de las tinieblas, a donde está Satanás y sus demonios. Pero si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, inmediatamente Dios nos quita, nos saca de ese reino de las tinieblas y nos lleva a su reinado, a sus dominios, donde Cristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Somos sacados de la oscuridad, del reino de las tinieblas, y llevados al reino de su amado Hijo Jesucristo, a un reino de justicia y un reino de paz, donde constantemente va a haber gozo y alegría en tu corazón. El hombre y la mujer le rechazan, no quieren que el reino de Dios gobierne sus vidas. Las naciones, los países, los gobernantes, las instituciones públicas o privadas rechazan el reino de Dios en sus propias vidas, en sus propias organizaciones, en sus propios países. Y muchas familias también rechazan a Dios como su rey, no queriendo que Dios sea el rey de sus vidas, o el rey de su hogar, o el rey de su país. Es muy triste que esto suceda, pero esto es una realidad. Israel en 2 Reyes capítulo 17 terminó siendo llevado esclavos, lamentablemente, por los asirios. Terminaron siendo derrotados y terminaron abandonando Samaria, dejando esa bella ciudad abandonada por haber rechazado a Dios como el Señor de sus vidas, y quisieron tener otros señores, cultos a otros dioses, haciendo de los otros dioses el Señor de sus vidas, el Señor de sus corazones. Yo creo que el ofrecimiento de Dios siempre es claro, y fue claro y lo seguirá siendo. Dios quiere ser el rey de tu corazón, donde Él mande, donde sea el que ordene, el que te diga los caminos a seguir, el que te muestre su poder y su gloria, el que gobierne los pensamientos más íntimos de tu corazón, el que guíe tu vida en ese reino donde solamente vas a encontrar paz y amor. Ya deja de sufrir y deja de vivir la vida que estás llevando. Hoy es tiempo de que aceptes la invitación que Dios te hace, porque la invitación que Dios te hace es para que vengas a su reino, donde Él va a ser tu rey. Pero para entrar a ese reino es necesario que tu vida sea cambiada, y para que tu vida sea cambiada es necesario que te arrepientas de todos tus pecados, para que Cristo, con esa sangre preciosa que derramó en la cruz, limpie tu corazón y puedas entrar al reino de Dios, donde Dios, que es poder, transforme cada día tu vida y te lleve por caminos diferentes a una vida mejor, a una vida distinta, a una vida donde en cuyo reino solamente hay justicia y hay paz.